Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Reciban un saludo especial en esta hora del día. Quiero compartirles la palabra de Dios o palabra de hombre. Estamos en tiempos muy difíciles, tiempos como pudimos ver este fin de semana, de dificultad, de agonía, de incertidumbre, una gran cantidad de muchedumbre de gente afanada, producto de la ansiedad, quizás de estar en encierro, y necesitamos escuchar una palabra de aliento, necesitamos escuchar una palabra concreta, una palabra clara, necesitamos escuchar una palabra de ánimo, y de ahí debemos escuchar entonces la palabra de Dios. Quiero invitarlos en esta hora a que abran sus Biblias y vamos a leer varias citas importantísimas el día de hoy. Quiero que vayamos y veamos lo que dice Hechos 12, 21, 23. Dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Todo hombre de fe haya plena convencimiento y se arraiga en lo que dice la palabra. Primera de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en Hebreos 1:2 dice: Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por su Hijo. Que la voz de Dios se ha hecho oír y que de una manera especial en y por Jesucristo, y que ha quedado plasmada como palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, no guardamos ninguna duda acerca de todo ello. Pero deseamos en esta oportunidad llevar este asunto a un terreno práctico, que nos pone en ejercicio, que nos pone en el día a día, a fin de que nuestro oído se agudice y pueda discernir en nuestra vida diaria la voz de Dios de los cielos hablándonos por medio de otros, a través de otras personas. Y en esta materia no dudamos que el Señor mismo muchas veces utilice la boca de nuestros prójimos para hablarnos y señalarnos su voluntad, así como otras muchas veces pues no lo haga. Y como en esta materia no hallamos reglas rígidas, ni principios, ni métodos que seguir, creemos que el cultivo de la comunión íntima y personal con el Señor, que un estado de corazón sincero que desee someterse a hacer su voluntad, y que el juicio propio, además de la oración y la meditación permanente de su palabra, es lo que nos permitirá discernir su voz hablándonos, distinguirla respecto de la que, aún pareciendo ser, no lo es. La diversidad de casos que nos suministra la preciosa palabra de Dios son altamente valiosos, pues de este modo podemos abrir nuestros pensamientos y corazones a la voz del Señor en las más diversas circunstancias de nuestra vida práctica. Y vamos a ver algunos casos. Comencemos con el caso de Moisés. En Números capítulo 9 vamos a leer del 1 al 14, pero en el del 1 al 5 dice más o menos que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, estableciendo que la Pascua debe celebrarse en su tiempo y en su forma, es decir, el 14º día del primer mes, conforme a su rito. Y del 5 en adelante sigue: hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. No pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos entonces impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que tuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo a los 14 días del mes. Moisés era el permanente vocero de Dios ante el pueblo,
pero ahora se le presentó una situación que no contemplaba en la ordenanza de la Pascua y sobre la cual ignoraba completamente la voluntad divina. Él, con gran integridad, no da un no prohibitivo ni un sí compasivo. Él no presume una respuesta, aun cuando haya sido permanente el oráculo de Dios en Israel. Ignora el asunto y no aventura ninguna opinión según sus criterios. Él dice a aquellos que no pudieron celebrar la Pascua en el primer mes, que esperen que le dé mandamiento Dios sobre la cuestión. Luego el Señor le da respuesta en cuanto al asunto. Aprendemos entonces que deberíamos ser sumamente cautos en la manera de hablar como oráculos de Dios, como voceros de Dios sobre aquello que no tenemos certeza o que ignoramos. Nuestro criterio personal, por más que seamos servidores del Señor, no debe prevalecer, no debe prevalecer como una voz autorizada de Dios. Esperar, orar, depender del Señor, escudriñar la palabra es lo que conviene cuando ignoramos la voluntad de Dios en un negocio cualquiera. La sinceridad, el reconocimiento de la propia ignorancia y la dependencia de Moisés libró de errores a su pueblo. Vamos a mirar el caso de Natán y David. Aquí nos ofrece un interesante contraste frente al anterior y una solemne enseñanza que aprender. Dice Primera de Crónicas 17, verso 1 y 2. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. David tiene en su corazón levantar una casa para morada de Dios y presenta su sentir ante el profeta Natán. El profeta comete un gravísimo error. El hecho de que Dios había estado con David en todos sus deseos y propósitos le condujo a pensar que tal intento era algo conforme a la voluntad de Dios. Pero Natán debe rectificarse. En el versículo 3 y 6 dice lo siguiente: En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Natán era sin duda un profeta estimado por David, era el oráculo de Dios en el reino, pero sin embargo su opinión presurosa no era conforme a la voluntad de Dios. Él estimó, según su parecer humano, que porque David tenía un corazón para con Dios y era amado de Dios, Dios mismo sancionaría con toda aprobación el propósito de edificarle casa. Por más que los profetas hablen al pueblo de parte de Dios, no es la condición de profeta lo que garantiza que hablemos de parte de Dios. Es necesario ser el oráculo de Dios en las circunstancias concretas, claves. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Esto es de suma importancia. Esto nos lleva a mirar la vida de una manera diferente en cuanto a escuchar a Dios. Podríamos encontrar como inapelables o infalibles muchas palabras y recomendaciones de personas que aparecen como autorizadas para hablar de parte de Dios, que muchas veces vierten criterios muy personales que para nada tienen que ver con la voluntad divina. No estamos diciendo que no debamos rechazar de plano a cualquier parecer que recibiéramos de otro o consulta que deseemos realizar a uno que creamos autorizado para hablar conforme a la verdad de las Escrituras, sino que afirmamos que es necesario someter todo a nuestro propio ejercicio, nuestra comunión delante del Señor, pues es solo nuestra dependencia y comunión íntima con Él lo que nos permitirá en definitiva discernir su voluntad para con nosotros, nuestros deseos, dificultades y decisiones personales. Otro caso también muy interesante son las palabras de Jonatán a David, cuando éste había huido de Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, dijo al despreciado y perseguido David, Primera de Samuel 23:17: No temas,
pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Todas estas palabras dichas por Jonatán pueden ser claramente divididas en dos partes muy diferentes. En la primera parte, en lo tocante a David, son la perfecta expresión de la voluntad de Dios. En realidad expresan el pensamiento mismo de Dios para con David y su llamado, según sus propósitos. Pero la segunda parte de estas palabras, las que Jonatán pronunció respecto a sí mismo, o sea que él sería el segundo en el reino, nunca se cumplieron. Entonces es interesante observar cómo de una misma boca, pueden ser oráculo de Dios hasta cierto punto y de ahí en adelante no serlo para nada. El hecho de que alguien habló en una ocasión siendo la voz misma de Dios no garantiza que siempre lo sea o que en todas las cosas lo sea. Vamos a otro ejemplo. Tomemos el caso de Pedro, quien fue oráculo divino en lo tocante a la persona del Hijo de Dios. Pero enseguida fue la voz de Satanás al intentar quitar la cruz del camino del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateo 16, del 16 al 23. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tremendo caso este. Pero vamos a otro caso más. Este caso tiene que ver con Israel, con Judá, dos reyes de su época. Dice que se expresan en unanimidad de diferentes criterios a partir del oráculo de Dios bajo un espíritu de mentira. Primera de Reyes 22:6. Note esto, hay un acuerdo nacional bajo un espíritu de mentira. Primero de Reyes 2:6. Dice, el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramoth de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Recuperar esta ciudad y el territorio de Israel arrebatados por el rey de Siria parecía un noble propósito. Y ello uniendo las fuerzas de los dos reinos de Israel en que parecía augurar un resurgir de la unidad nacional. Y aún en este propósito parecía ser promisorio cuando 400 profetas presumen hablar de parte de Jehová asegurando el éxito en la batalla. Pero nada de esto era la voz de Dios. Los falsos profetas hacían gran despliegue y alarde de los reyes de Israel y de Judá, profetizando en el nombre de Jehová el éxito de este caso. En los versículos del 10 al 12 lo podemos ver. Pero frente a estos, el genuino profeta de Jehová llamado Micaías profetizó en contra de los 400 profetas, anunciando la derrota de Israel, y no solo la derrota de Israel, sino que además denunció que era un espíritu de mentira el que actuaba en la boca de los otros profetas. Vamos a leer esta parte del versículo 17 al 40. Yo voy a tomar una de las partes, dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Lo puede usted mirar en Primera de Reyes, capítulo 22, del versículo 17 al 40. Así apreciamos como muchas veces el consejo de una mayoría que parece autorizada como oráculo de Dios se halla bajo error. Mas allí no estaba la voz de Dios, el criterio de todo un conjunto, no necesariamente la voz de Dios. No la voz del pueblo, es la voz de Dios, como el caso de Babel. Bueno, esto nos enseña que la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad plena de la palabra de Dios,
nunca debe dejar de imperar en nuestra conciencia. La voz de Dios no está en lo que al hombre suele parecerle recto, o según sus criterios, o los ojos, o según como sus ojos están viendo, o las apariencias que muestran, sino en la autoridad plena, clara, desnuda y concreta de la palabra de Dios. Y ya para terminar, quiero invitarlos a que miremos el último caso en Primera de Reyes, del capítulo 19 al 21, es la historia de una mujer llamada Jezabel. En el capítulo 16, verso 31 dice: porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Está hablando de un hombre, un rey, el rey de Israel, influenciado por su esposa, que era de un pueblo pagano, y lo llevó a este hombre a servir a dioses ajenos. Miren, la Biblia enseña cosas muy claras y hay influencias aún de la que duerme a tu lado. Hay influencias de personas muy cercanas que nos hacen por caprichos o por presiones abandonar lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Y termina en Apocalipsis 2:20 el mismo tema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites que aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar. Permites que aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, la permites enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Por qué ese pueblo sale a marchar? ¿Por qué la gente está angustiada? ¿Por qué la gente está desesperada? ¿Por qué no saben a dónde ir? Porque hace falta la voz de un pastor, hace falta la voz de un guía, y el Señor Jesucristo nos viene hablando que Él es el buen pastor, que Él ama a sus ovejas. Su palabra es muy clara y nos invita a nosotros a reposar siempre en Él. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras de Dios son punzantes, pero penetrantes hasta la coyuntura, los tuétanos y los huesos, y convierte los corazones, como dice Hebreos. El Salmo 143:8 dice: hazme saber, Señor, el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y creo que la oración hoy debería ser: Señor, ayúdame, llévame por ese camino que tú quieres, que tú deseas para mí. Termino con el Salmo 32:8 y 9 para que oremos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Señor, en esta hora nos acercamos a tu presencia humildemente. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pidiendo que tu bondad, tu misericordia, tu favor esté sobre cada uno de nosotros. Hoy nos presentamos delante de ti de acuerdo a esta palabra, pidiendo, Señor, tener discernimiento para en estos tiempos difíciles saber escuchar tu voz, saber conocer lo que tú estás diciendo, entender lo que estás diciendo en cada momento, Señor, y poder tener una palabra clara, una palabra de aliento a aquellas personas que andan dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor, te damos muchas gracias y te bendecimos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos.